Siguiendo con estas clases de neumología, veamos un área muy importante de la patología que es la pleura. Recordando siempre que patología de pleura es muy variable las preguntas. En una época era uno de los temas más preguntados y esto va a ir variando, ¿ok? Con el tiempo. Entonces veamos qué es lo más importante de la patología de pleura. Entonces, en patología de pleura siempre inmediatamente pensamos en la parte médica en el derrame pleural. El derrame pleural, recordando que nosotros tenemos dos hojas en la pleura, ¿no es cierto? La pleura parietal y la pleura visceral. Entre ellas está bañado por una cantidad de líquido que se considera virtual. Esa producción de líquido generalmente la hace la visceral y tiende a ser reabsorbida por la parte parietal. Recordando que ambos son procedentes, ¿no? Son tejidos mesoteliales, ¿no? Procedentes del mesodermo, pero de diferente origen, ¿no? Mesodermo pulmonar, específicamente visceral, y mesodermo entérico, básicamente la parte parietal, celómico. Entonces, el derrame pleural significa tener más de 50 centímetros de líquido en el espacio pleural. Esta es la condición. Antiguamente uno decía que se necesitaba 200 mililitros para hacer una obturación del ángulo. Eso hoy en día se sabe que solamente con 50 se puede obturar el ángulo en una radiografía. Incluso con volúmenes muy pequeños, la ecografía es altamente sensible. ¿Quién es el más sensible y específico? Será la ecografía o ultrasonografía. Entonces, con esos 50 centímetros de espacio pleural, a partir de 50 para arriba, se considera efusión o derrame pleural. Ahora, la causa más frecuente que nos puede generar el derrame pleural es la insuficiencia cardíaca. Siempre va a ser esta. Y la insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa es? Es un trasudado. Es un trasudado. Entonces acá viene el concepto, ¿qué va a ser trasudado y qué es exudado? El trasudado es un líquido, es el líquido pleural de bajo contenido de solutos, ¿no? Que tiene una correlación con una fisiopatología que vamos a revisar ahorita. Y el exudado tiene alto contenido de solutos y está más en relación a ¿qué? A inflamación. Entonces, el trasudado es lo más frecuente y de ellos el ICC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toracocentesis para diferenciar los líquidos. Entonces, veamos esa fisiopatología. Tenemos el líquido, tenemos los capilares y tenemos que fundamentalmente el mecanismo, sin darle más vueltas, es el incremento de la presión hidrostática capilar. El aumento de esa presión capilar en cuña es lo que va a generar, sobre todo en la insuficiencia ventricular izquierda. ¿Cuál sería la causa más frecuente acá dentro del ICC? La insuficiencia ventricular izquierda, el IVI, quien va a generar sobre todo mayor cantidad de derrames pleurales, la causa más frecuente de trasudado. ¿Ok? Entonces, esa es la causa más frecuente de trasudado. También contribuye al trasudado, como otro mecanismo importante, la disminución de la presión ongótica. Al final, la ley de Starling, que se ve violada en este sentido, ¿no? O hay un incremento de la presión hidrostática, o en este caso puede haber en otro sentido una disminución de la presión ongótica que no permite que el líquido se quede en el intravascular. Entonces, estos dos grandes mecanismos. Entonces, lo importante es que nosotros podamos en el proceso diagnóstico primero diferenciar el tipo de líquido a través de la toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento que se hace al pie de la cama, es un procedimiento sencillo que se hace con una aguja y un sistema cerrado a nivel entre la novena y la onceava, ¿no? Espacio intercostal, posterior a nivel de la línea axilar media o línea entre la línea axilar media y la línea axilar posterior o por debajo de la punta de la escápula. Es donde se suele hacer. Se obtiene el líquido y ¿qué es lo que vamos a obtener? Sobre todo, el primer frasco siempre es el citoquímico. ¿Qué cosa es el citoquímico? Donde vamos a ver la fórmula, la cantidad de polimorfos nucleares que hay, eso es importantísimo, ¿no? Si hay mucha celularidad, tiende a ser más exudado. Miren que no es criterio Light, pero tiende a ser más exudado si hay mayor cantidad de células y a menor cantidad de células trasudado. Y dentro de los exudados, la formulación, si es más monocito o polimorfo, eso nos va a poder guiar
dentro del diagnóstico diferencial. Dentro de la química es importante el LDH, la deshidrogenasa láctica, es importante la glucosa, es importante el colesterol, incluyendo los triglicéridos también, ¿no? Es importante el pH para poder definir diferentes diagnósticos y muchas veces se puede hacer otros o correr, digamos, otro tipo de solutos como puede ser amilasa en casos raros que vamos a mencionar después. El segundo frasco generalmente se va a tinción de Gram y cultivo. El tercer frasco en nuestro medio siempre se envía a BK a pesar de que rinde bajo. El cuarto frasco va a examen de adenosina diaminasa. ¿Por qué va separado? Porque es un examen que usualmente se juntan muestras para poder correr, ¿no?, el set de adenosina diaminasa, que tiene mucha relación sus títulos altos con la posibilidad de tuberculosis, aunque diagnóstico diferencial siempre con neoplasias, como por ejemplo el linfoma, que puede elevar mucho también la adenosina diaminasa helada. Y el quinto frasco, siempre se sacan 5 frascos, va a citología. Y esto es importante, porque la citología, donde se va a hacer el Papa Nicolau, ¿no es cierto?, y el bloque celular, o llamado block cell, que nos va a permitir descartar neoplasias dentro, ¿no? Generalmente las neoplasias en el espacio pleural son metastásicas en el 99% de los casos. La neoplasia primaria, el mesotelioma, es una neoplasia muy rara. Entonces, lo último que vamos a pensar y tiene características que después vamos a definir. Entonces, trasudado, incremento de presión hidrostática, disminución de presión oncótica. Mientras que los exudados tienen que ver fundamentalmente con ¿qué? Con incremento de la permeabilidad debido a ¿qué? A inflamación. Entonces, incrementa la permeabilidad debido a inflamación. Eso hace que la inflamación, ¿no?, dilate los capilares, ¿no?, las paredes de los capilares, ¿no?, los capilares pulmonares, ¿no?, agrandando los espacios, permitiendo el escape fluido de células inmunes y de proteínas, además de solutos como el LDH, clásicamente uno de los que más se concentra. Por ello es que muchos de ellos se utilizan para poder relacionar y hacer una diferencial con los criterios del Lai. Entonces, el exudado es incremento fundamentalmente de permeabilidad por proceso inflamatorio en la mayoría de los casos, ¿no? Paraneumónico, neoplásico, tuberculoso, colágenopatía, son los más frecuentes que se asocian a este mecanismo. Otros mecanismos pueden ser por obstrucción del drenaje linfático, que también te va a dar exudado, el paso del líquido desde las otras cavidades u orígenos, que puede ser mixto, como por ejemplo en el síndrome MEIS, la rotura vascular torácica también, y la rotura del conducto torácico. ¿Qué cosa nos generará esto? Quilotórax. El clásico quilotórax que vamos a revisar también ahora. Veamos entonces en el diagnóstico diferencial cómo vamos a aplicar los criterios de Lai modificados. Entonces, no significa que sean lo único que podemos utilizar. Podemos utilizar nuestro criterio clínico para decir si esto es exudado o trasudado. Pero si la pregunta nos da los datos de un criterio de Lai, tienen mayor especificidad para poder decir que esto es exudado o trasudado. Entonces, sobre todo, veamos el LDH o DHL, como prefieran. La relación de LDH siempre es pleural sobre sérico. Entonces, si la relación es mayor de 0,6 es un exudado. Si es menor o igual a 0,6 será trasudado, como por ejemplo ICC, cirrosis, etc. Si relación de proteínas pleural sobre sérico es mayor de 0,5 será exudado. Si es menor o igual, estaremos nuevamente ante un trasudado. Y el otro criterio del Lai, que antiguamente era un corte de 200, hoy en día ya no es corte de 200. De 200 para arriba no se dice que eso es exudado, sino cuando es 2/3 el límite del LDH sérico. Entonces, si mi LDH sérico es 300, 2/3 será 200. 201 será criterio para exudado, ¿no? 2/3 del límite del LDH sérico.
No significa, como les digo, que solamente podamos definir esto en relación a criterios de Lai. También, obviamente, si tenemos una hipercelularidad, eso nos aboga que eso es inflamatorio y es un exudado. Si tenemos, ¿no?, la relación de glucosa o tenemos también el colesterol alto, vamos a pensar que eso definitivamente es exudado de alguna característica. Los trasudados en general son los más frecuentes, sobre todo por la insuficiencia cardíaca. Recordar los principales trasudados. El más frecuente de todos los derrames pleurales, recuerden, ICC. Y dentro del ICC, la insuficiencia ventricular izquierda sobre todo. La cirrosis hepática con varios mecanismos. El síndrome nefrótico dentro de las hipoalbuminemias muy prevalente. El hipotiroidismo también en el mixedema te da un trasudado. La hipoalbuminemia en la desnutrición severa, especialmente en los pacientes postrados. Las atelectasias también generan trasudados. Los exudados son más amplios. Siempre recordar que el más frecuente de todos es el paraneumónico. Recordando que un paraneumónico tiene varios estadios, como vamos a ver. Un paraneumónico tiene un estadio 1, tiene un estadio 2 y un estadio 3 que vamos a revisar, donde el 2 es el clásico empiema. El neoplásico, que como les decía, 99.99% es metastásico, típicamente metastásico. Y primario, el mesotelioma, es muy raro. Tuberculoso, que en nuestro medio es importante y es la primera causa de tuberculosis extrapulmonar, recordando siempre eso. En otras partes del mundo esto no es un mecanismo frecuente. El empiema, como hemos dicho, como parte de la evolución del paraneumónico, después lo vamos a explicar mucho mejor, que es prácticamente un absceso a nivel del espacio pleural. El autoinmune, que es muy amplio, ¿ok? Incluye, ¿no?, las colagenopatías, incluye, ¿no?, sobre todo, ¿no?, aquellos que dan el lupus, AR, ¿no?, los que tienen mayor frecuencia. El embolismo pulmonar, ahí empiezan los problemas, porque el embolismo pulmonar tiene entre el 40 y 50%, también puede ser trasudado, no siempre es exudado. Y su característica es hemática. Doctor, ¿y por qué hace importancia eso? Porque siempre que decíamos exudados hemáticos, solíamos pensar, sobre todo primero, que es neoplásico. Si yo tengo hemático, lo cual no es sanguinolento, el hematocrito tiene que ser menor de 0,5 para que yo diga que eso es hemático. O sea, la relación de hematocrito que se va a hacer ahí entre pleura y el hematocrito periférico. Entonces, neoplásico es hemático, pero también lo puede ser el embolismo pulmonar debido a infarto pulmonar. Pero ahí el problema con el embolismo es que también puede ser a veces trasudado. La pancreatitis, que tiene la característica fundamental de que uno va a dosar amilasa pancreática muy elevada en ese líquido. Ojo que la amilasa es importante porque puede haber también amilasa no pancreática, amilasa salival. ¿Qué pasa si nosotros obtenemos amilasa salival en un líquido? Una pregunta difícil, ¿eh? Una amilasa salival nos puede indicar una ruptura esofágica, ¿no? Síndrome de Boerhaave, que es la ruptura esofágica. Y entonces está pasando hacia el espacio pleural y hacia el mediastino amilasa salival. Entonces lo más frecuente es encontrar obviamente el derrame por pancreatitis, que la pancreatitis severa puede generar derrame, sobre todo izquierdo y con amilasa pancreática elevada. El quilotórax, que lo vamos a revisar, ¿no?, sobre todo predominio de triglicéridos, y el síndrome de Méis es el otro, que es 70-30, o sea, un 30% es trasudado y un 70% es exudados. Recordando que el síndrome de Méis tiene que ver fundamentalmente con una triada. Es un tumor ovárico, tecoma o fibroma, o sea, tumor benigno, ojo, benigno, asociado a ascitis y a derrame pleural, ¿no? Y ese derrame pleural, la primera vez que fue
descrito era trasudado. Hoy en día predomina el exsudado en un 70%, pero puede ser 30% trasudado en el síndrome de Meigs. Recuerden que ese es el llamado síndrome Meigs clásico, que es con tecoma fibroma. Algunos le llaman Meigs maligno a aquello que se asocia a tumores malignos, pero eso es muy tirado de los pelos. El Meigs clásico, básicamente tecoma fibroma, son tumores benignos asociados a esa triada, ¿no? Tumor ovárico, ascitis y derrame pleural. Es eso a tener en cuenta. Veamos ahora el diagnóstico sugerido por las características del líquido. Entonces, si yo tengo un color de fluido amarillo pálido, pajizo, es un trasudado o algunos exudados raros. Los sanguinolentos, habíamos dicho, infarto pulmonar, justamente el embolismo pulmonar, el infarto pulmonar y la malignidad. El lechoso, pensamos en quilotórax o derrame de colesterol, que sería cuando es de colesterol, se denomina pseudoquilotórax, y después lo vamos a revisar. El marrón puede ser absceso hepático amebiano, un derrame, dicen, achocolatado marrón, absceso hepático amebiano. El amarillo verdoso, la pleuresía reumatoide, que además suele tener detritus en su interior y tiene la glucosa más baja de todas, puede llegar hasta menos de 15. De esas características tiene la pleuresía reumatoide. Amarillo verdoso y con detritus en su interior. El verde oscuro, que puede ser biliotórax, ¿no? Ahora, por el carácter del líquido, por ejemplo, si sacamos pus, lo primero que vamos a pensar inmediatamente es empiema y colocación de tubo. El viscoso, el mesotelioma, tiende a ser algo sanguinolento, pero sobre todo tiende a ser altamente viscoso, es el más viscoso de todos. Cuando hay escombros, o sea, le llaman detritos o escombros, esos escombros o detritos. Detritus, entonces reumatoide, que es amarillo, habíamos dicho amarillo verdoso y con glucosa muy baja. Turbio tiende a ser generalmente inflamatorio, ¿no? Puede ser paraneumónico o derrame lípidos. Pasta de anchoa se le dice cuando hay absceso hepático amebiano, también puede ser otra posibilidad. El olor del líquido, pútrido, eso definitivamente el empiema anaeróbico es el único que te puede dar ese olor pútrido. Amoníaco, urinotórax. Ojo que los urinotórax se pueden generar por estallamiento en la vejiga, en los tramos abdominales, así que puedes tener urinotórax asociado, ¿no es cierto?, a ascitis. Veamos ahora específicamente los 3 diagnósticos más importantes de los trasudados y los exsudados, los que nunca deben olvidar. Entonces, hacemos nuestra toracocentesis y obtenemos que eso es un trasudado por nuestros criterios del LAI. Primera causa de trasudado y primera causa en general de todos los derrames, insuficiencia cardíaca. Suele ser bilateral la característica. No es necesario, si yo sé que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene un ProBNP alto, es típico la clínica y tiene las características de un derrame por ICC, no está indicado, es la única condición en la cual no está indicado hacer una toracocentesis. En todas las demás condiciones se recomienda siempre hacer toracocentesis para precisar el diagnóstico, excepto en insuficiencia cardíaca cuando tiene esta condición. O sea, es típico, ¿qué significa eso? Bilateral, simétrico, no puede estar uno más alto que el otro, una diferencial mayor, no puede tener fiebre asociado, ni tampoco dolor ni fiebre, y debe tener una respuesta al diurético. Entonces tienes líquido y de pronto le pones furosemida en dosis altas, a las 24 horas se dio por lo menos más de la mitad, ¿no? Más del 50%. Entonces eso es respuesta al diurético. Ojo que, pregunta, si yo le coloco diurético a un paciente con ICC y derrame y le hago la toracocentesis después de utilizar diurético, ¿cuál es la posibilidad de que encuentre trasudado o exudado? Lo más probable es que encuentren un exudado, porque han concentrado los solutos en menor volumen. Por lo tanto, puedes convertir un trasudado en exudado y comenzar a hacer un estudio absurdo en un paciente, generalmente adulto mayor, donde, claro, tendrías uno que preocuparse que pueda ser neoplásico, pero el contexto de la clínica es importante. ICC es la causa más
Más frecuente, usualmente en adultos mayores, no es necesario lactóraco porque si es que tiene estas características. Bilateral, simétrico, no fiebre, no dolor torácico y la respuesta a diuréticos. ¿Cuál es lo más frecuente dentro de las, habíamos dicho, dentro de las ICCs? La insuficiencia ventricular izquierda, obviamente. De ahí tenemos la cirrosis como una segunda causa de trasudado. Bastante alejado, dice SEA, no es que haya muchos cirróticos, sobre todo por hipertensión portal, generalmente asociado ¿a qué? Asociado a la presencia de ascitis. Casi siempre está asociado a la presencia de ascitis. Además, el otro gran mecanismo, además del incremento de la presión, es la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia que te tira abajo la presión oncótica. Y el síndrome hepatopulmonar como una causa importante, como con su clínica clásica, ¿no es cierto?, de el paciente hace chance derecha-izquierda en el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Haciendo el ahogo cuando el paciente más bien se sienta y mejora cuando se echa. ¿Cómo se llama eso? Platipnia, como clínica. La platipnia característica del síndrome hepatopulmonar. Entonces, eso es cirrosis. Y el otro gran diagnóstico dentro de los trasudados siempre es el síndrome nefrótico, que no es que sea muy amplio la cantidad de nefróticos que van a ver, pero es muy característico. Hay una disminución, ¿no es cierto?, de la presión oncótica y sobre todo la hipoalbuminemia, abunda eso. Todas las otras causas de hipoalbuminemia también van a provocar síndrome, trasudados, ¿no? Causas de otro tipo, como pueden ser sobre todo enfermedades crónicas, ¿no?, muy prolongadas o desnutrición calórico-proteica. Entonces, hipoalbuminemia en el síndrome nefrótico. Veamos ahora lo que es los exudados. Vamos al otro lado. Exudados. Muy bien. Entonces, los exudados, que es quizá lo que más se pregunta, el más frecuente de todos es el paraneumónico. Recordar que el paraneumónico suele ser la clínica paralelo al inicio de la neumonía, o sea, en esa primera semana. En la comunidad es el neumococo el que más provoca, hasta un 50% de los pacientes con neumococo hacen derrames paraneumónicos, ¿ok? Y en el intrahospitalario es mucho mayor todavía. O sea, las neumonías suelen tener derrames paraneumónicos asociados. Suelen ser los derrames paraneumónicos pequeños. O sea, su etapa de derrame paraneumónico es pequeño. Eso es lo que se llama el estadio 1. ¿Ok? El estadio 1. El estadio 1, derrame paraneumónico, es derrame todavía es pequeño a moderado. Suele ser turbio, suele autolimitarse y revierte con el tratamiento de la neumonía de fondo. Como ven acá, la neumonía de fondo va a revertir. ¿Cuáles son las características del paraneumónico? Como decíamos, es el más frecuente de los exudados, es totalmente aséptico, eso es clave. Del momento que deja de ser aséptico se convierte en estadio 2, que sería empiema. Entonces el estadio 2 es el empiema. Y ahí ya no es aséptico. Las bacterias es 100% positivas, aunque el cultivo solamente sea 40%, porque predominan aerobios, ¿no?, dentro de los cultivos. Entonces, es más frecuente el derrame paraneumónico, es típicamente aséptico. Aséptico, más frecuente en la comunidad por neumococo, suele ser turbio, polimorfos nucleares elevados, ¿no es cierto?, y un pH tiende a ser un poco bajo o normal, tendencia a ser normal. El diagnóstico está en relación a su neumonía y el tratamiento es básicamente la neumonía. O sea, lo que le va a agregar a la clínica de la neumonía es el dolor torácico desde el inicio, pleurítico, pero no hay más. O sea, eso va a evolucionar tranquilo siempre y cuando se autolimite, tiende a autolimitarse. El problema es cuando se genera el empiema, que es a partir de la segunda, tercera o incluso cuarta semana. El paciente ya estaba mejor y de pronto empieza a hacer fiebre, empieza a hacer molestias nuevamente y a eso ya amerita el estudio de alguna complicación. El empiema es muy tardío, es mucho más tardío y tiene otras características que vamos a ver después. Entonces, el paraneumónico es el más frecuente de todos los derrames exudados. Después tenemos el neoplásico, que es uno de los más frecuentes en los adultos mayores. Recuerden, adulto mayor de 65 años,
predomina, siempre hay que pensar en neoplásico, que es típicamente hemático. ¿Ok? También tiene el pH bajo, la glucosa baja. El llenado es rápido. Esto es característico. Uno hace el drenaje, saca 500, 1 litro y al día siguiente nuevamente el volumen se ha vuelto a llenar. ¿No? Tiende a ser masivo, más allá de la mitad generalmente del hemitórax. A diferencia del paraneumónico, que es generalmente leve a moderado, acá tiende a ser, ¿no?, severo el derrame. El diagnóstico se hace por el quinto frasco, la citología. Entonces, hace la citología. Si una citología en Papa Nicolau sale positiva, entonces ya está, generalmente te dice qué tipo de célula y te está guiando hacia qué neoplasia puede ser. Recordando que la más frecuente siempre es el adenocarcinoma de pulmón. O sea, los cánceres de pulmón primero, segundo mama en mujer y linfoma en varones. Si la citología primera es negativa, se suele hacer una segunda citología, y si esta vuelve a ser negativa, se va hacia la biopsia pleural. Si las biopsias son negativas, ¿no?, se suele repetir hasta una segunda biopsia para terminar al final, si es que no se llega al diagnóstico mediante citología o biopsia, con toracoscopía. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que el definir si esto es maligno o no, si toda la clínica te dice que puede ser maligno, cambia completamente el estatus de una neoplasia, porque el hecho de tenerlo en pleura lo va a condicionar que sea un estadio mayor o un estadio 4 cuando no es pulmón, ¿no es cierto? Entonces eso definitivamente es importante. ¿Cómo se trata? ¿No? Habíamos dicho que, por ejemplo, que para el neumónico va con el tratamiento de la neumonía y punto. Pero ¿cómo se trata un derrame neoplásico? Fundamentalmente es el manejo de fondo del cáncer, pero a veces hay que hacer lo que se llama la pleurodesis. La pleurodesis es pegar las pleuras para evitar que siga produciéndose mucho volumen y al paciente le quite compliance y capacidad respiratoria. Entonces, el paciente está con disnea constantemente, con eso no va a tolerar su quimioterapia. Tenemos que mejorarlo. Para mejorarlo al paciente se le pone un tubo de drenaje, se le drena el líquido y se espera días hasta que drene poco y se le coloca una sustancia esclerosante. Lo que más se utiliza es hoy en día la bleomicina. También se ha utilizado el talco, pero sobre todo la bleomicina se utiliza hoy en día y tiene bastante, 70-80% de tasa de éxito. Entonces a veces es 100%, pega muy bien, otras veces menos, pero siempre sirve y va a disminuir las molestias y la disnea en el paciente con neoplasia. Recordando que las neoplasias más frecuentes son netamente metastásicas, cáncer de pulmón en un 40%, de mama en un 25% si es mujer, linfoma un 15%. De ahí tenemos la tercera gran causa de exudados, que no es frecuente en otras partes del mundo, sobre todo en nuestro medio que tenemos mucha prevalencia de tuberculosis, es el tuberculoso. Recuerden que el tuberculoso es muy característico, ¿ok? Suele ser en volúmenes moderados, ¿no? Moderados, generalmente muy constantes, y el paciente tiene clínica de tuberculosis. ¿Cuál es esa? Fiebre vespertina, sudoración nocturna, baja de peso, incluso hasta la fases de Margarita Gautier puede aparecer en los pacientes. Suele aparecer generalmente el paciente en aqueja y va a la consulta después de haber tenido 3 semanas de molestias. Tos seca, como decíamos, tos seca, fiebre y sobre todo sudoración nocturna y el dolor pleurítico. Entonces, a la tercera semana de evolución es clásico que el paciente con TB vaya y se le hace la tóraco y este es el típico amarillo citrino, ¿no? Donde el paciente tiene adicionalmente fiebre, sudoración nocturna, el pH es bajo y sobre todo la glucosa es muy baja, suele ser incluso menor de 40. Es una de las causas de glucosa muy baja. ¿Cuáles son las causas de glucosa muy baja? Glucosa menor de 40, típicamente el empiema, la tuberculosis y el reumático, el AR. Y cuando es menor de 15, solamente AR. Entonces, una de las cosas interesantes en la tuberculosis es la adenosina deaminasa, que suele ser en punto de corte en nuestro país mayor de 45. Eso no significa diagnóstico, significa alta probabilidad.
o sea, tiene un valor predictivo positivo alto, ¿no? Además, el hecho de tener mononucleares es la otra combinación. La combinación de ADA alto con mononucleares más del 70% tiene un valor predictivo muy alto para decir esto es tuberculoso. Pero siempre tienes que demostrar que eso es tuberculoso. Entonces, el BK rinde poco, pero se pide siempre, y el diagnóstico se suele hacer por biopsia. Hoy en día el rendimiento es mucho mayor gracias a las pruebas molecular rápida que se puede aplicar en los tejidos. ¿Ok? Entonces, se hace la biopsia y se suele demostrar el bacilo tuberculoso y por lo tanto se puede dar tratamiento esquema 1. El tratamiento es esquema 1 clásico. Es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, la número 1 de las tuberculosis extrapulmonares. Recordando que si hubiera compromiso parenquimal, deja de ser tuberculosis pleural. Y ahí sí se considera como pulmonar. Pero mientras solamente sea compromiso pleural, eso es extrapulmonar. Eso es extrapulmonar definitivamente. Otras causas. Siempre recordar las otras causas de exudados, como las colagenopatías, son muy frecuentes. Ya hemos hecho un recuento de otras causas importantes y sus características. Veamos ahora algunas características especiales de algunos exudados. Primero, el empiema. El empiema es la evolución de un derrame paraneumónico del estadio 1 al estadio 2. El estadio 2 del derrame paraneumónico se denomina hoy en día empiema. Entonces, un empiema siempre proviene de un derrame paraneumónico. Por eso que se sigue diciendo complicación del derrame paraneumónico. Pero nosotros ya sabemos que el estadio 1 es el derrame paraneumónico. Ya sabemos que si esto evoluciona mal en semanas y comienza a ser nuevamente fiebre y la bacteria se mete al espacio, antes no era aséptico, ahora en el estadio 2 será recién el empiema. Y si esto va a peor, se cronifica, incluso en meses, va al estadio 2, el estadio 3, que sería ya la paquipleuritis, ¿no? La organización le llaman también, ¿no? La paquipleuritis. Entonces, eso es lo importante, el empiema. Todavía se sigue siendo como una complicación del derrame paraneumónico. ¿Qué viene a ser en sí? Una colección de pus en el espacio pleural, ¿no? Ojo que siempre en el empiema va a haber bacteria en el interior. Lo difícil es demostrarlo. La tinción de gran y cultivo rinde 40%. ¿Por qué tan bajo, profesor? Rinde bajo porque el predominio polimicrobiano, donde predominan los anaerobios, hace que sea más difícil poder aislar y cultivar. Entonces, es polimicrobiano y cuando es hospitalario, tener en cuenta que se puede sumar la pseudomona como un problema. Y siempre está presente, como es un espacio de tipo absceso, siempre va a estar presente el anaerobio. Por lo tanto, la cobertura tiene que ampliarse hacia anaerobios. Los factores de riesgo para hacer empiema, no cualquiera hace empiema. Generalmente aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, EPOC, EPIT, por ejemplo, los diabéticos por inmunosuprimidos, los inmunosuprimidos en general, el VIH, los malnutridos, los postquirúrgicos y los traumas son los que tienden a ser mayor posibilidad de empiema. La causa más frecuente es intrahospitalaria, de hecho, lejos, y es Staphylococcus aureus, que es típicamente intrahospitalario, ¿ok? Pero es la causa más frecuente de empiema en general. La microbiología del empiema es mixta, entonces tiene que coberturar estafilo y tiene que coberturar siempre anaerobios, además de bacilos gram negativos. Verán ustedes que eso es un amplio espectro. ¿Cuáles son las características del empiema? Vamos viendo esas características. O sea, la fiebre alta y escalofrío es algo que se va a hacer. Acuérdense que el empiema es subagudo a crónico y el empiema va a comenzar a aparecer. Un paciente que ya estaba saliendo de su neumonía comienza a hacer picos de fiebre. Reinicia la fiebre con escalofríos. Se le intenta una toracocentesis porque se vuelve a ver y se vuelve a ver colección y tiende a ser frustra porque se tiende a se tiende a organizar, ¿no? Y a locular el espacio, o sea, hacer diferentes paredes, locularse. Entonces la toracocentesis frustra también te indica posibilidad de empiema. Es de mucha carga proteica, proteínas más de 3 gramos.
Los leucocitos son muy altos, sobre todo predominio polimorfos nucleares, más de 25.000. Tiende a tener un pH bajo, menos de 7.2 es lo usual. ¿Okay? Algunos dicen 7.25, otros dicen 7.1. 7.2 es lo que más se utiliza. Menos de 7.2 suele ser muy indicativo. Un LDH muy alto, ¿no? Mayor de 1000, y una glucosa muy baja, tiende a ser menor de 40. Estos dos datos, el pH bajo, menor de 7.2, y la glucosa menor de 40, tienen un valor predictivo bastante bueno para decir que esto es empiema. Muchas veces, como no hay cultivo, o sea, solamente el 40% obtendremos cultivo, es la clínica y estos dos datitos, el pH bajo, menor de 7.2, y la glucosa tan baja, la que unido a la clínica, pues y la imagen probablemente me obligue a decir esto es un empiema y sus características. Recordar que el mecanismo de empiema es muy variable. El derrame paraneumónico no es raro, pero ¿qué puede suceder? Translocación desde el alveolo es la causa número 1. La causa número 2 es la siembra hematógena, sobre todo estafilococo. Recuerden que hay siembra hematógena en estafilococo, por eso que es el más importante. La causa número 3 es la inoculación directa, que puede ser quirúrgica o por procedimientos. También es una causa. De ahí vienen ya las causas más raras, como es la translocación a partir del diafragma, del abdomen. Más raro, generalmente se ve más en pacientes renales que tienen diálisis peritoneal. Las causas contiguas del mediastino. Recuerden que las mediastinitis son raras, esto es mucho más raro. Y por último, reactivación de algunas enfermedades como por ejemplo tuberculosis, el empiema tuberculoso. Eso en nuestro medio es un poquito más frecuente del usual. Quizás incluso más por encima sería la cuarta causa en nuestro caso, teniendo en cuenta que lo más importante de la fisiopatología es la translocación del alveolo. Del alveolo, la siembra hematógena y la inoculación directa. El derrame paraneumónico y el empiema entonces es un contexto de un continuo, es lo que quiero que se entienda. Entonces es el estadio, el derrame paraneumónico tiene 3 estadios entonces al final. El estadio 1, donde se llama simplemente derrame paraneumónico, donde es simple y no complicado, es líquido nada más exudado, es inflamatorio neto, generalmente se produce en los primeros días, ¿no? Es exudado clásico, leucocitos están bajo a moderado, el volumen también es bajo a moderado, el LDH suele ser menor de 1000, el pH y la glucosa tienden a ser normales y no hay bacterias, eso es importante. En las imágenes lo que se ve es un pequeño a moderado volumen y tiende a fluir, o sea, si uno lo cambia de posición, que es una maniobra que muchas veces se hace, tiende a fluir, o también se ve en el cambio de posición por el estudio ecográfico. Ahora sí viene el problema, viene el empiema. El empiema es el estadio 2 del paraneumónico. No nos vayan a sorprender con esta terminología, es el estadio 2. Entonces el estadio 2 ya es complicado y es fibropurulento. Ese es el típico empiema. Suele ser tardío, generalmente semanas, ¿eh? No es los primeros días, es semanas, ¿no? Es obviamente un exudado, los leucocitos son mucho más altos, suelen ser mayor de 25.000, LDH mayor de 1000, como habíamos visto, un pH que tiende a ser menor de 7.2 y una glucosa menor de 40, que estos son de alto valor predictivo. Y las bacterias siempre están presentes, aunque el cultivo sea solamente 40% positivo. Acá tenemos incluso más volumen, está loculado y hay comienza a aparecer el engrosamiento pleural cuando se hace la ecografía, sobre todo, que es muy sensible para esto. ¿Ok? Ese es el estadio 2, el empiema. Y de ahí podemos pasar a un estadio 3, que suele ser semanas o meses, miren ustedes, que lo podemos llamar como antiguamente paquipleuritis ya, pero es lo que se llama el estadio de organización, complicado, organizado y tardío, donde ya prácticamente el fluido no se puede observar bien, ¿no? Fluido difícil de obtener líquido y tiende a ser siempre frustra porque todo está muy organizado, ¿no? Está muy organizado y ya no encuentras con facilidad líquido, todo está muy loculado. Como decíamos, bacterias pueden o no pueden estar presentes, es más difícil, ¿no? Precisar eso. Y tiende a tener también gran volumen por la cantidad de pulmón que compromete.
loculado, engrosamiento y calcificaciones. Este de acá tiende a producir lo que se llama el pulmón atrapado, que tiende a no ser funcional. Después vamos a ver cuál es el manejo de esto. Entonces, ahí ven ustedes, por ejemplo, ¿no? Parece más un absceso, pero ese es una imagen de un empiema bien organizado, ¿no? Y el diagnóstico se hace, obviamente, primero clínico, ¿no? Toda la sospecha pasa por la clínica. Como hemos visto, la clínica es muy amplia. La clínica tiene que ver con el inicio de la fiebre, escalofríos, incremento probablemente la tos y el dolor, y de ahí viene el laboratorio, las características del líquido, que es importante para el diagnóstico. Y de ahí la imagen que apoya, sobre todo la ecografía, la toracocentesis que me da la característica del líquido, y por último la radiografía y tomografía para corroborar la imagen. ¿Qué es lo más importante? La tóraco y la ecografía. El tratamiento pasa primero, si yo tengo un estadio 1, entonces eso todavía no es empiema. Este de acá, su tratamiento pasa básicamente por el tratamiento de la neumonía. Entonces, ahí se autolimita más del 70% de los pacientes sin ningún problema. Tratamiento de la neumonía. Pero ¿qué pasa en el paciente que se pasa al estadio 2? Entonces, en el estadio 2 es el estadio del empiema, ¿no es cierto? Es el estadio del empiema. Los dos procedimientos que hay que hacer acá es drenaje y rotación antibiótica. Ahí siempre, disculpe que lo diga así, entra la paja, ¿no? No toques primero. Siempre vas a drenar primero. Es como en la rodilla, cuando tienes tu monoartritis infecciosa. Tienes que drenar porque ningún antibiótico ingresa si tienes todo lleno de pus. Entonces, haces tu drenaje y casi inmediatamente vas a dar tu rotación antibiótica. ¿Por qué es rotación antibiótica? ¿Por qué no simplemente antibiótico? Porque ya estabas dando antibiótico. Porque el paciente viene de una neumonía, de un estado 1, y ahora pasó a un estadio 2. Y en tu rotación antibiótica tienes que ampliar. Entonces, a este drenaje, primer punto, tienes que intentar que sea lo más efectivo posible. Si es posible, utilizas trombolíticos como alteplase para poder sacar el líquido espeso, ¿no? Y si no lo puedes sacar, puedes también indicar el tubo de drenaje, especialmente cuando es denso o cuando el pH es menor de 7 o es pus franca, se indica el tubo de drenaje. Ok. En el punto 2 en la rotación, ya ahí vas a variar. Entonces tienes una rotación, sobre todo el paciente que viene de la calle, que viene de una neumonía la comunitaria que se ha complicado. Entonces generalmente vas a agregar antianaerobios, que puede ser metronidazol de elección. Hoy en día es metronidazol, no es clindamicina, es metronidazol y la vancomicina. Muy pocos usan esta combinación, ¿eh? La mayoría, como el paciente ya está hospitalizado, va a utilizar o cefepime con vancomicina y más metronidazol, o lo que más les gusta, la piperacilina tazobactam o el meropenem. ¿Cuál es la ventaja de la piperacilina tazobactam? Te cubre pseudomonas, bacilos gram negativos y anaerobios, al igual que meropenem. Pseudomonas, bacilos gram negativos y anaerobios. Pero ninguno te cubre estafilo. Todos estos siempre tendrán que ir con vancomicina, sumado a la vancomicina. ¿Qué pasa en el estadio 3? Que quizás me digan, no es el tema, doctor, pero sí, es la evolución del empiema, la organización del empiema, la paquipleuritis. Entonces, ahí generalmente entras en un pulmón atrapado que ya requiere un tratamiento específico, como puede ser la videotoracoscopía, ¿no? Dirigida para, ¿no? Es la cirugía mínima por videotoracoscopía, que es la limpieza y el drenaje a través de ello, el BATS, o la decorticación pleural abierta, que es el desbridamiento quirúrgico, que eso ya es más avanzado. Entonces, como le decía, ¿quién es acá nuestro empiema? Obviamente nuestro empiema es el estadio 2 y su tratamiento. Veamos ahora otro derrame pleural raro, que es el quilotórax. Es raro, es muy raro, ¿no? En su vida van a ver quizás uno o ninguno, ¿ok? Los quilotórax tienen que ver con una complicación. La complicación sobre todo de que se escape el líquido linfático al espacio pleural. Eso es lo que tienen que entender. Entonces el quilotórax es eso.
Entonces, es el escape del quilo al espacio pleural. Entonces, ahí no tiene duda. Por lo tanto, debe ser rico ¿en qué? En triglicéridos. Acuérdense que eso es lo que viene del tubo digestivo. Rico en triglicéridos. Es una colección de kilo. ¿Qué característica tendrá el kilo? Leche, lechoso, lechoso, grasoso, lechoso, obviamente. El efecto del kilo, obviamente, hace que comprima y produce disnea por efecto en masa. Tienes que colocarle un tubo de drenaje necesariamente. Y como se está yendo el kilo hacia el espacio pleural todos los días, 500 mililitros aproximadamente, que es el promedio, entonces el paciente se va a desnutrir. Obviamente todo lo que come se está yendo al espacio pleural y tú lo estás sacando a través del tubo. Lo usual es que el kilotórax sea más de 110 de triglicéridos y menos de 50 de colesterol. Más de 110 de triglicéridos y menos de 50 de colesterol. ¿Qué pasa si por el contrario tienes un colesterol muy alto, más de 200 y triglicéridos más bien bajos? Eso se llama pseudokilotórax, que suele verse en tuberculosis y también en AR. Son las dos condiciones que puedo ver yo, pseudokilotórax. Mucho más raro, pero sí se vea. Yo lo he visto un par de veces, sobre todo asociado a ambos. Entonces se puede ver el pseudokilotórax. Tiene la característica lechosa. Haces el examen, tú dices, pensabas que era un kilotórax y después te dicen, no, colesterol está en 300, doctor. Y tu triglicérido bajo. No, este es un pseudokilotórax TBOAR. Entonces el kilotórax, su característica es que tenga, primero, que sea lechoso, segundo, que sus triglicéridos sean mayores de 110 y tercero, que su colesterol sea usualmente menor de 200, ¿ok? Menor de 200. Lo más frecuente es que el compromiso sea la cisterna de Beckett o compromiso de la ácigos. ¿Cómo se comprometen estos vasos o esta cisterna? Dos patologías fundamentales. La cirugía de tórax, o sea, por acto iatrogénico durante la cirugía o por tumores de mediastino. No hay más. El resto son causas rarísimas. Hay más causas, pero el resto son rarísimas. Entonces, entre esas dos siempre está. Y entre esas dos está siempre la paja. Doctor, ¿cuál de los dos? Si me ponen los dos, no te van a poner los dos. Tu confusión siempre va a ser que cuando te ponen trauma, eso no es la causa quirúrgica. Tiene que decir trauma quirúrgico, o postraumático quirúrgico, o iatrogenia quirúrgica, pero tiene que tener el apellido quirúrgico o posquirúrgico, ¿ok? Que es la causa que todavía los cirujanos de tórax dicen que es la más frecuente en nuestro país. Ojo. En el mundo lo que se dice es que más frecuencia hay hoy en día con los tumores de mediastino. Entonces siempre es la pregunta clásica. Miren cómo se ve, es un derrame siempre amplio. Y van a ver que el kilotórax, como ven acá, miren la característica lechosa, con tendencia a ser algo amarillenta, ¿no? Se puede dividir entonces en no traumático, obviamente, y traumáticos. El no traumático, que es el más frecuente en las estadísticas mundiales, tiene que ver fundamentalmente con los tumores de mediastino. Esta sería la causa más frecuente en el mundo, ¿no? Y una de las dos grandes causas. Los tumores de mediastino, el 70% son linfomas, pero no son el 100%. Entonces, a veces le ponen linfoma y dice, ya le da linfoma. No, papá. Tumor de mediastino es el 100%. Linfoma solamente es el 70%. ¿Ok? O sea, este solamente es el 70% de este 100% que es la causa más frecuente en el mundo. Existe incluso kilotórax idiopáticos, parasitarios, esquistosomiasis, también se ha visto en nuestro país. Y el kilotórax traumático, que es el que usualmente es lo que los altera. El traumático puede ser por trauma directo, puede ser por arma blanca, por arma de fuego, sí. Pero ¿cuál es el frecuente? De lejos, y probablemente el número uno de nuestro país, es el iatrogénico quirúrgico. O sea, tiene que ser quirúrgico. Traumático quirúrgico. Iatrogénico quirúrgico. Post-quirúrgico traumático, como quieran llamarlo, pero tiene que ser post-quirúrgico. Y es que se suele ver como complicación de grandes cirugías de tórax. El punzo penetrante es raro, pero se puede ver, es otra causa probable. ¿Ok? Entonces, por eso que no puedes decir que traumático es lo mismo que decir traumático quirúrgico. Puedes decirte un traumático que es no quirúrgico.
Por último, el manejo, algo que nunca preguntan, lo primero que hay que hacer con estos pacientes es nutrición parenteral total para desfuncionalizar la producción de quilo y disminuir ese flujo y la desnutrición. Y después de eso derivarlo a pleuroperitoneo, hacer una derivación y por último el cierre, la corrección quirúrgica. Es un proceso largo. En lo último que vamos a ver de pleura, que se ve sobre todo en cirugía de tórax, es un tema que no me voy a meter con la parte, básicamente solamente voy a mencionar lo que es aquello que es probablemente médico, el neumotórax espontáneo. Los neumotórax espontáneos, ¿no?, más frecuentes son vistos sobre todo los iatrogénicos, no son tan espontáneos, porque son iatrogénicos, al colocar catéteres centrales, al colocar guías, etc. Pero existen aquellos primarios y secundarios. Entonces, el primario, el neumotórax, ustedes saben que el neumotórax espontáneo, no traumático, el neumotórax espontáneo, es primario cuando no está asociado a ningún proceso de enfermedad crónica. Y entonces el primario suele deberse a tabaquismo y a lo que se llama enfisemas o bulas subpleurales, que se pueden generar generalmente asociado a ¿qué? Tabaquismo, son gente joven, generalmente de altura, de buena altura, generalmente altos, delgados. Esa es la contextura clásica de estos pacientes que entre los 18 y 25 años pueden hacer incluso recidivantemente o recurrentemente estos neumotórax espontáneos post-esfuerzo, con bulas subpleurales, muchas veces asociado a consumo de drogas, a cigarrillos, ¿no? También puede ser por aumento de la presión transpulmonar. A veces estos pacientes suben a la altura y ¡boom!, hacen su neumotórax por maniobra de Valsalva, durante el buceo, el vuelo militar. Son personas que han hecho, sobre todo aquellos que han tenido tabaquismo moderado, severo. Y los primarios, como decíamos, lo más importante es recordar las bulas subpleurales, que no son congénitas, se suelen generar por efecto del tabaquismo sobre todo. Y también tenemos el secundario. El neumotórax espontáneo puede ser secundario a enfermedades pulmonares degenerativas, sobre todo el EPOC y el EPIT. Entonces, enfermedades de las vías respiratorias, incluyendo el asma, también, ¿no?, como enfermedad crónica, el EPOC, algunos procesos infecciosos, como pueden ser el tuberculoso, neumonías necrotizantes, el EPIT, ¿no?, y sarcoidosis como una de las grandes causas. También las enfermedades de tejido conectivo e inflamatorias también se asocian a veces a la formación de bulas y ruptura y neumotórax espontáneo. Siempre recordar, las malignidades también, siempre recordar que a pesar de que el paciente no tenga, porque lo usual es brusco, disnea súbita, brusco, ¿no?, y obviamente distensión de hemitórax, ¿no?, dolor torácico y timpánico, ¿ok? Puede haber atención como no puede ser atención. Usualmente los espontáneos no suelen ser atención, ¿no? Y estos neumotórax espontáneos siempre hay que darles oxígeno, a pesar de que no tengan desaturación. Porque se ha visto que el oxígeno disminuye el escape del aire hacia el espacio pleural. Así que tiene un mecanismo ahí que produce vasoconstricción, produce menor pasaje de aire hacia el espacio pleural. Entonces siempre el oxígeno es la primera terapia. Y lo segundo ya va a depender del volumen. Si es menor del 10%, no, simplemente se observa. Si es más del 20%, se suele colocar un tubo de drenaje cuando es mayor del 20%. Un tubo de drenaje torácico. Entonces tenemos ahí, como decíamos, los secundarios que en adultos mayores, sobre todo EPIT y EPOC, van a ser las causas más frecuentes. Recordad que las bulas subpleurales suelen verse en jóvenes. Tabaquismo, estatura, ¿no?, son altos y delgados, su estructura corporal característica.